Pues chicos, bienvenidos a todos. Os he puesto en Twitter antes. He puesto una cosa que a mí me gusta mucho, ¿vale? Y me gustaría analizarlo con vosotros. Vamos a abrir aquí el Chrome. En Twitter yo he puesto una gráfica que, como digo, me gusta mucho. He puesto esto, ¿no? He puesto subviraje manifiesto. He puesto aquí subviraje manifiesto de Aston en entrada. Bueno para la carrera. Mercedes maravilla en curva rápida. Rápido y estable. Y si Ferrari mejora en la última parte de la entrada a curva, estaría con los Mercedes. Esto lo he puesto antes canela en rama para los frikis como yo. Y ha habido mucho comentario que me decía, enseña a interpretarlo, por favor. Si es esto o es lo otro, me dicen por aquí. Y entonces luego he puesto otro tweet que es a las 4 en punto hora peninsular española, como sabéis, para los extranjeros en España hay todos sus horarios, Islas Canarias y la península. Entonces he puesto que a las 4 íbamos a analizar esto. ¿Por qué me gusta a mí tanto, chicos, el tema de la telemetría? Porque yo, durante mi carrera deportiva, he trabajado mucho con telemetría. La verdad, yo he sido un piloto que me he fijado mucho. Creo que la mayoría de los pilotos, ¿vale? Por no decir todos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay pilotos, gracias ITT, o sea, gracias tío. Hay pilotos que se encuentran más cómodos o les gusta más, ¿no? La telemetría y menos. A mí siempre me ha gustado mucho y de hecho cuando estoy los viernes con Lobato en cabina o en cualquier carrera de Fórmula 2, pero es menos que en F2 casi nunca ponen telemetrías o nunca, pero en F1 sí que las ponen y a mí me encanta, ¿no? En cuanto la veo pues intento analizarlo, creo que es muy formativo, creo que es muy interesante, ¿no? Y explica muchas cosas. Y explica un mundo, un mundillo que la gente, la mayoría de las personas no pueden acceder, ¿vale? Y no es fácil que alguien te lo explique porque, bueno, no se suele dar el caso. Y yo me dispongo a hacer este directo, este vídeo cortito y al pie, no va a durar más de 15-20 minutos, explicando la telemetría simple que nos enseñan en televisión y esta telemetría que ya no es tan simple, pero es, bueno, digamos que es nivel basic, nivel básico, la telemetría que vamos a ver hoy, que es esta, ¿vale? Vamos a por ello, chicos. Tenemos comparativa Russell, Alonso y Carlos Sainz, ¿vale? Es una comparativa de tres pilotos. Como veis, hay tres gráficas, tres líneas, ¿correcto? Primero hago análisis y luego os leo los comentarios, ¿vale, chicos? Y tenemos 5 minutitos de alguna duda y demás que me centro en comentarios. ¿Cómo sabemos quién es quién? Pues por los colores, de aquí de la derecha. Ahora. Vale, ¿cómo sabemos quién es quién? Bueno, pues ahí tienen los colores, ¿vale? Tenemos el verde, tenemos el rojito y tenemos a Russell. ¿Vale? Vamos a analizar un poco el tema. Aquí tenemos, como decía, es bastante básico. Tenemos una gráfica que es la velocidad. Tenemos otro que es el delta de tiempo. Aquí lo tenemos, que se diferencia en décimas, ¿vale? 0 pone el piloto más rápido, que es el Mercedes, y luego el resto pues lo vamos comparando, ¿no? Muy importante esta parte es el acelerador. Y el acelerador, si os fijáis, de 0% a 100%, no hay más que el 100% de acelerado, ¿vale? ¿Ok? Digamos que tenemos ya tres gráficas. Tenemos la velocidad, que está aquí arriba, tenemos el delta, tenemos el acelerador, tenemos el freno, que aquí un poco la técnica de frenada se ve que no es exactamente la telemetría porque la manera en la que frenan no es exactamente así como se frenan en Fórmula 1, pero bueno, para esta formación es más que suficiente. Y luego tenemos aquí la marcha en la que van, que esto es sencillo, pero sí que es cierto que hay alguna pequeña diferencia. RPM, que es revoluciones por minuto. ¿Esto para qué sirve? Pues revoluciones por minuto para ver si hay algún short shift, si algún piloto, como tiene sobreviraje en salida de la curva, que se le va un poco atrás, pues puede cambiar de marcha un poquito antes de la cuenta. Eso en general los pilotos lo hacemos. Y esto es el DRS, ¿vale? En fin, sin más, ¿vale? El tema de DRS sin más. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Pues tenemos velocidad máxima, velocidad mínima, muy importante ver esto, velocidad mínima en curva lenta, que es la curva 1, la curva 3, la curva 11 y la curva 13. Y luego ya empieza a ser característico curva rápida. ¿Qué es curva rápida? Pues chicos, si os fijáis, mirad. 210, 220, 220 y pico de velocidad mínima. 220 y pico de velocidad mínima, que es cuando se dice ¿a qué velocidad se toma esta curva? Siempre se mira la velocidad mínima. Luego llegamos a la 9 y 10, que es una curva de 90 grados, la 10, velocidad mínima de la curva número 10.
240 kilómetros por hora. Una curva de 90 grados, ¿vale? Que se le preparan un poquito, es bastante brutal. Y luego tenemos la curva 12, aquí se me da un poco hacia abajo, pero son 225 por hora, más o menos, ¿vale? Entonces, aquí vamos a empezar a ver patrones de comportamiento, chicos, patrones de comportamiento en curva lenta y patrones de comportamiento en curva rápida. ¿Qué estamos viendo? Que hay dos coches que se comportan bastante mejor o hay uno de ellos que se comporta bastante peor, ¿vale? Aquí tenemos los tres colores y vemos que el que se comporta un poquito peor en curva lenta, ojo, cuidado, es Carlos Sainz. ¿Os fijáis? Os fijáis en los colores, ¿no? Hasta aquí bien, ¿no, chicos? ¿Veis que la velocidad mínima en la curva 1 es bastante más lento el de Carlos Sainz? ¿Sí? Tiene que parar bastante el coche, ¿lo veis? ¿Me seguís? ¿Vale? Ahí está Carlos. Sí, vale. Es un patrón que se repite bastante, ¿ok? Vamos a hacer un poquito más pequeño. No tanto. Es un patrón que se repite. Curva 1. Curva 3, más o menos, un poquito menos malo, pero también, comparado con el Mercedes, vale, le cuesta entrar al Ferrari en curva lenta, ¿ok? ¿Eso por qué puede ser? Pues si os fijáis, luego empezamos a analizar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la frenada? Final de recta. Aquí lo tenemos. Final de recta sí que es cierto que frena un poquito más tarde. Pero luego más o menos tampoco hay tanta diferencia, ¿vale? Tampoco hay tanta diferencia. En curva lenta luego veremos el Mercedes en curva rápida, que es otra movida. Aquí nos faltaría básicamente el volante. El volante sería maravilloso para ver si efectivamente hay sobreviraje o es más un tema de subviraje. ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi opinión personal? ¿Por qué? Porque si tuviéramos el volante, veríamos si contravolantea en entrada, si mete mucho volante, si gira mucho volante, o si por el contrario, pues va más relajado, ¿no? En este caso, ¿qué creo yo que tiene el Ferrari de por qué es un patrón de comportamiento evidente en curva lenta que le cuesta meter el coche? Yo creo que tiene sobreviraje. Yo creo que le cuesta entrar al vértice, ¿vale? Cuando tú tienes sobreviraje, pues tienes que esperar a que se estabilice un poquito el coche, ¿vale? Tú frenas fuerte, buscas el vértice y si el coche te está avisando, tienes que bajar un poquito la velocidad del coche, tienes que parar un poquito el coche. Yo creo que se trata de eso, ¿vale? Yo creo que por ese motivo el Ferrari pues penaliza en curva lenta. Luego aquí tenemos, como digo, el acelerador, levanta un poquito más tarde, frena, por tanto, un poquito más tarde. Dejan de frenar prácticamente en el mismo sitio, ¿vale? Con lo cual el coche sí que para. Fijaos que aunque frene un poco más tarde, deja de frenar en el mismo sitio, ¿vale? Por tanto, el coche, el Ferrari, para perfecto. Lo que pasa es que no puede entrar bien en la curva. Le cuesta entrar en la curva. Y yo creo que es un tema, como digo, de sobreviraje en entrada. Otra cosa que me llama bastante la atención, chicos. Bueno, esto es muy importante. ¿Cuánto pierde en la primera curva hasta la frenada de la 3? Porque el análisis de las telemetrías realmente siempre hay que verlo con un poquito de perspectiva. Y me explico, tú no puedes extraer solamente las consecuencias que tiene una curva, porque las consecuencias que tiene una curva sería solamente aquí, pero realmente la curva 1 es hasta la curva 3. ¿Vale? Porque luego tienes toda la recta. ¿Qué le sucede al Ferrari, chicos? Tiene que matar mucho el coche. Se está viendo bien, ¿no? A ver, sí, perfecto. Joder, se está viendo que lo flipas. Vale. Tiene que parar mucho más el coche, ¿vale? En curva 1. Y luego, fijaos, aún acelerando bien, porque acelera bastante bien, tiene que levantar un poquito el pie aquí. Pero fijaos todo lo que pierde en la curva 1 porque no es capaz de meter el coche a la velocidad que quiere. Quizás va un poquito pasado, puede ser que vaya un poquito pasado, ¿vale? Porque si os fijáis el DRS lo quitan bastante tarde. Luego yo creo que tiende a bloquear un poquito la parte trasera. Esto es muy interesante, chicos, en final de recta. La RPM, las revoluciones por minuto,
Si os fijáis, cae un poquito más que el resto. Y esto es porque la parte trasera está como queriendo un poco bloquear. O sea, ha frenado muy tarde el Ferrari, se queda un poquito clavadito en la frenada y luego pierde muchísimo. ¿Cuánto pierde Carlos hasta la curva 3? Pues mirad, digamos que hasta la frenada de la 3 sería aquí. ¿Me seguís, no? ¿Me seguís, no? ¿Cuánto pierde hasta la curva 3? Aproximadamente 2,5 décimas. No llega a 3 décimas. Esto sería 3 décimas, no llega. Porque si os fijáis desde aquí, más o menos 2,5 décimas, más o menos, ¿vale? Hasta aquí me seguís, ¿no, chicos? Sí. Yo creo que tiene un poquito de sobreviraje. Y yo creo que viene provocado por una frenada un poquito fuerte y porque el coche está juguetón. Y esto, ¿cómo llego yo a esta conclusión? Por los RPM en la frenada de la curva, ¿vale? Vamos a seguir un poquito más adelante. Curva número 3, vamos a por ello. Le cuesta entrar porque fijaos qué lento es el paso por curva, ¿vale? Por tanto, ahí ha tenido problemas y yo creo que se junta, como digo, que frena un poquito tarde y que le cuesta, yo creo, un poquito meter el coche de la parte de atrás, ¿vale? Gira mucho delante, cuando detrás no puedes meterlo con mucha velocidad, tienes que parar un poquito más el coche de lo que te gustaría. Curva 3, pues prácticamente igual. De hecho, el delta, si os fijáis, empiezan más o menos a 0,3 del Mercedes y luego, sin embargo, aquí a la salida, pues bueno, hay muy poquita diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Que esto ya es la finura de Russell. ¿Os acordáis, no? ¿Quién era Russell? Este color. Fijaos, una cosa que a mí me gusta mucho, la verdad, cuando analizamos telemetría, que es esta. ¿Veis esta última parte? ¿Veis esta última parte de la entrada a la curva? Esto a mí me gusta mucho, la verdad. Esta última parte me gusta mucho porque es cuando ya has parado el coche y quitas un poquito de freno, quitas un poquito de freno, ¿no? Y es una pena porque al ser eléctrico o al ser aquí un sensor que no es mecánico el sensor del freno, no se llega a ver un poco cómo quita un poquito, ¿vale? Cómo quita un poquito de freno. Y esto parece que no, pero mirar, o sea, mirar qué maravilla. Esta última parte, a ver si somos capaces de hacerlo bien. Esta última parte, sí, que viene un poco de antes. Mirad. ¿Cuánto le mete aquí? Media decimita, más o menos. Media decimita. Yo diría que desde esta parte, desde aquí hasta aquí, aquí y aquí, más o menos media decimita le está metiendo en esa última parte de la frenada. Vamos a limpiar un poco la gráfica. Esto empieza a ser un poco caótico. En la última parte de la frenada, media decimita. Luego pierde un poco dando gas, le cuesta dar gas, ¿vale? Donde está aquí el throttle. Fijaos que aquí le cuesta dar un poquito de gas a George Russell. ¿Veis, no? Estamos aquí en la gráfica de acelerador. Le da un poquito más tarde, pero la pendiente es buena. O sea, normalmente cuando tú tienes problemas de sobreviraje, fijaos, por ejemplo, en final de recta, como Russell, ¿veis que le cuesta dar un poquito de gas? Le cuesta poner el 100% del gas. Sin embargo, en este caso el Aston Martin lo pone que mete miedo, o sea, hace on-off, o sea, va de 0 a pum, a 100%. Sin embargo, Russell, que va un poquito más rápido, ¿vale? Pues ahí es como que le cuesta meter el 100% del gas, ¿ok? Pero sin embargo aquí, pues mira, le da prácticamente igual y casi todo lo que gana lo mantiene, ¿no? Curva 4 y realmente a la curva número 6 llega bastante cerca. Si os fijáis aquí, los dos recuperan un poquito de tiempo. Llegan como a una decimita, más o menos en este caso el Aston, ¿vale? Recupera un poquito en esta parte. Y mientras que el Ferrari pues sigue perdiendo un poco. Y luego vamos a llegar a una curva que es una curva rápida. Vamos a analizar las dos curvas rápidas ahora, que tenemos la 6 y la 9 y la 10. Y quiero que veáis esto, chicos. Vamos a ampliar aquí. Mirad esto. Es una salvajada. O sea, es una salvajada que en la curva 6 y en la curva 9-10 el viaje que les mete Racing a sus dos rivales, en este caso, a Carlos Sainz y a Fernando Alonso. ¿Vale? Vamos a ver
cuántos kilómetros por hora le mete, pero mira, desde aquí hasta aquí tenemos 2.10, 2.20, 2.30, pongamos que son 2.35 más o menos, no nos lo dice exacto, pero pongamos que es 2.35 aprox. Sin embargo, los dos, más o menos, tanto el Ferrari como el Aston, más o menos parecido, fijaos la diferencia, 2.10, 2.20, a ver, 2.10, 2.20, sí, 2.25 más o menos, 10 kilómetros por hora. 2.25 aprox. O sea, le está metiendo, chicos, 10 kilómetros por hora de velocidad mínima en la curva 6 y otros 10 tranquilamente, ahora lo analizaremos, en la siguiente curva rápida que es la 9 y la 10, ¿no? Es bastante salvaje el tema. Si luego analizamos qué está pasando, por qué yo creo y por qué yo he puesto en Twitter que es un coche muy estable, porque si os fijáis, frena el que más tarde, ¿vale? Frena el que más tarde, o sea, levanta el pie el que más tarde, un poquito. ¿Os fijáis aquí, no, chicos? Es el que más tarde deja de acelerar, el que menos desacelera y el que más pronto mete el pie en el gas. ¿Cuánto de aquí hay aero? Porque si solamente viéramos esta curva diríamos, bueno, seguramente lleva más carga aerodinámica el Mercedes. Coño, pues que estamos viendo una recta de corre un huevo, ¿vale? O sea, mirar esto final de recta, mirar aquí. Aquí pierde un poquito, yo creo que es un tema más de DRS, ahora lo veremos. O no creo que esto sea del todo real, porque esta caída no tiene mucho sentido. Quizás un tema de DRS, que esta es una zona de DRS, pero realmente el Mercedes corre, ¿vale? O sea, el Mercedes corre, mira la recta principal, el Mercedes corre muy bien, y sin embargo, el viaje que les meten en la curva 6 es bastante salvaje el tema, ¿vale? Como digo, me es muy representativo esta parte del gas. Aquí uno mete la octava, entiendo, y los otros dos se quedan en... Fíjate, ¿eh? Los otros dos se quedan en la misma marcha, bueno, sin problema. Y aquí nada, sin DRS, perfecto. Hasta aquí luego tenemos toda esta zona, que es la zona de DRS, ¿vale? Aquí las velocidades son parecidas. Recordamos los colores. Tenemos a Alonso en este. Y tenemos a Carlos, que es el que corre un poquito más, parece, con el DRS abierto, que tiene sentido. El que menos corre con DRS abierto es Fernando Alonso, ¿vale? Todo genial, ¿vale? Roldán, ¿cómo se frena un F1? Ahora os cuento cómo se frena. Es característico, ¿no? Aquí se ve un poco con el DRS abierto, recordamos curva antes de la 8, toda esta zona es DRS, yo creo que como mínimo desde aquí, más o menos. Bueno, nos lo dice aquí el DRS. Cuando lo activa, aquí lo tienes. Aquí tienes cuando se activa el DRS, más o menos por aquí, más o menos por aquí, y más o menos por aquí se activa el DRS, ¿vale? Como a mitad de recta, luego realmente, si os fijáis, aquí es donde se nota, ¿no? Como activan el DRS, que ¡pum! Parece como que acelera un poquito más el coche, y como decía, bastante salvaje el tema de la curva rápida, ¿vale? Tanto la 6 como la 9-10. ¿Qué ha pasado al Ferrari de Carlos Sainz en la curva 9-10? Bueno, pierde bastante, ¿vale? Pierde bastante. Si os fijáis aquí, más o menos la distancia iba parecido, el Red Bull y el Aston Martin. Estaban ambos coches a unas 3 décimas, ¿no? Más o menos. Unas 3 décimas y media más o menos del Mercedes. Recordamos que el Mercedes está en el 0-0 y es el delta, ¿no? La distancia de tiempo entre ambos, entre los tres. Y aquí, pues el pobre Carlos pierde muchísimo. Pierde mucho. ¿Por qué? Por esto. Por esto. Por esto. Tiene que tocar un poquito el freno. Esto no es real, ¿eh? O sea, la fuerza que aplica no es real, pero toca un poquito el freno. Tiene que levantar un poquito el pie. ¿Por qué? Porque se le va el coche de atrás. Claramente se le va de atrás. O sea, esto es evidente. No tenemos el volante, no tenemos el recorrido de suspensión, pero yo, en base a mi criterio, a mi experiencia, a mi opinión, yo creo que aquí tiene claramente un sobreviraje en curva rápida, que tiene sentido, ¿vale? Que tiene sentido por lo que vimos también, lo que yo creo que vimos en final de recta, ¿os acordáis? ¿No? Que se iba un poquito largo, que los RPM bajaban aquí del Ferrari, porque yo creo que estaba como bloqueando un poquito de atrás. Aquí se ve bastante en la curva rápida, ¿vale? Tiene que levantar un poquito el pie del gas, tiene que tocar el freno. Como digo, el freno seguramente lo toca así, más o menos, pero como esto es un sensor, pues te marca freno sí, freno no. Por tanto, aquí hay freno sí.
y bueno, se queda abajo de vueltas, y pierde un montón, ¿vale? Recordad que aquí estábamos en el delta, estábamos más o menos a 3 decimitas y algo, y cuando llegamos, como siempre se analiza, no se analiza solamente la curva, se analiza la curva y la recta de después siempre, va todo junto, y antes de la siguiente frenada, la curva número 11, pues estamos ya, a ver, un poquito más arriba, como por aquí. Pierde fácil, casi 2 décimas. Casi 2 décimas pierde Carlos Sainz solamente por ese sobreviraje que vemos. Tiene que levantar el pie en la curva 10, pierde bastante, ¿vale? Vamos a limpiar un poquito la gráfica. Venga, seguimos. Aquí se mezcla un poquito, ¿vale? Esta zona a mí me gusta bastante porque es la zona más lenta del circuito, es el sector 3, donde creemos que hay un patrón de comportamiento entre Aston Martin y el resto, ¿vale? En un tema de tracción, un tema de cómo entras a la curva, de cómo es fácil o difícil entrar en las curvas. Y vamos a ver que se vuelve a repetir lo bien que entra en curva el Mercedes, ¿vale? Lo bien que tracciona el Aston Martin y cómo se empiezan a compensar un poquito los tiempos, ¿no? El Ferrari consigue mejorar en este último sector, se acerca al Aston Martin, que al final clava el tiempo, pero volvemos a ver cómo esta última parte de la frenada, fijaos, frenada fuerte, estamos en la curva número 11, frenada fuerte, fijaos esto. ¿Veis la línea, no? Cómo va un poquito por debajo. La línea del Mercedes va un poquito por debajo, o sea, un poquito más por la derecha el Mercedes. Esto significa que lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer. Lo que vimos antes en esta curva, en la curva 3, esta parte del Mercedes, ¿vale? Que se ve que entra un poquito más rápido y que luego le cuesta dar gas, pero más o menos lo da parecido, pues en la curva número 11 pasa más o menos igual. Muy quieto. En la curva 11 pasa más o menos igual, ¿vale? Frena menos, ahí lo vemos, levanta el pie, esta es la frenada, claro, es que es una pena porque aquí vemos la frenada, ¿vale? Este es el brake, vemos la frenada pero no se ve cuánto de freno, solamente se ve si hay freno o no hay freno, ¿vale? En la realidad veríamos la frenada que es así, frenas fuerte y vas quitando freno, vas quitando freno, vas quitando freno. La frenada siempre es así en un Fórmula 1, ¿vale? Y casi en cualquier coche de carreras, pero aquí el sensor es on-off, sí o no, ¿vale? Por tanto, aquí se ve que entra un poquito más rápido el Mercedes, luego le cuesta acelerar, por eso todo el tiempo que gana al principio, veis como aquí se va hacia arriba, lo pierde la salida. Luego, en cuanto a la tracción, pues el coche que, bajo mi punto de vista, mejor tracciona es el coche de Fernando, ¿vale? Da gas de una manera espectacular. Aquí le vuelve a costar un poco a la salida de la curva número 12. En la curva rápida le cuesta al Mercedes. Sin embargo, el Aston y el Ferrari pues traccionan bastante mejor, ¿vale? Es un poco la telemetría, chicos. ¿Qué me faltaría a mí, como digo? Bueno, me sobra el DRS y me falta el tema del volante, ¿vale? Pero así es cuando yo veo una telemetría, así es como yo más o menos o rápidamente analizo un poco los patrones de comportamiento. En frenada, velocidad punta, por supuesto, velocidad lenta en las curvas, cómo pasan en curva rápida, cómo es el tema del acelerador, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pierde? ¿Por qué pierde, por ejemplo, Carlos Sainz en la curva 12? ¿Qué está pasando aquí? Pues claramente se va largo o pierde la parte trasera, porque aquí, en este punto, él intenta dar gas, ¿lo veis? Él intenta dar gas en este punto entre la 9 y la 10, ¿y qué pasa? Tiene sobreviraje, claramente. Tiene sobreviraje, tiene que levantar un poquito el acelerador, ahí lo veis, tiene que tocar un poquito el freno. ¿Y cuánto pierde? Pues la de Dios. Desde aquí, como va subiendo, ¿vale? La gráfica, el delta, con el Mercedes, que es el que está abajo, y pierde pues casi 2 décimas en esa curva. Yo creo que con esto lo tenemos, chicos. ¿Alguna duda? Quería hacer este directito para explicaros un poco la telemetría, ¿vale? Cómo lo veo yo y que cuando lo veáis vosotros, pues los viernes que yo comento la Fórmula 1 en DAZN o en cualquier otro momento, cuando lo veáis, pues entendáis un poquito más de qué va el asunto.